Legalmente, ¿qué es lo que podemos hacer si nos invaden la casa? ¿Qué herramientas tenemos nosotros? ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Y tenemos con nosotros a nuestro experto en temas legales, en temas jurídicos, el abogado René Ramírez Benítez. Bienvenido. Muy buenas tardes, Fernanda, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin duda se enciende otra vez la polémica respecto a los invasores, ¿no? A las personas que están justamente tomando de manera ilegal, ilegítima, ¿no? La posesión de un predio. Este fenómeno, de hecho, incluso no es ajeno hasta en nuestro estado, ¿no? Aquí es muy común, de hecho. Sí, incluso hay un término, ¿no? Para esto dentro del lenguaje coloquial, que los famosos paracaidistas, ¿no? Sin embargo, hay que establecer que dos cuestiones importantes. Número uno, que cuando existe, por ejemplo, no es lo mismo una persona con la cual tú tienes un arrendamiento, no una ocupación legal de un predio, o sea, te está rentando una propiedad y tal vez por diversas circunstancias no llegan a un trato y tiene que desocuparse, ¿no? Esa es una cuestión muy distinta. Pero ¿qué sucede cuando, pues derivado de que tú tienes una propiedad o incluso digamos un terreno? Y de la nada personas de manera ilegal ingresan a esa propiedad, a ese bien inmueble y pues toman posesión de este. ¿Qué hacer? Y creo que era la pregunta que surge en muchos medios de comunicación. Y vamos, si te parece, vamos a separarlo justo como nos lo estás diciendo y quiero que nos expliques ambas cosas porque me parece que hay muchas personas que pueden tener interés en esto. Uno es, ¿qué hago si le renté mi casa a alguien y por X o Y situación me deja de pagar la renta o termina el contrato y no se quiere salir? Y la otra es, si tengo un terreno o una casa abandonada y alguien llega y se instala, ¿no? O sea, claro. Estos son los dos escenarios. Al menos en nuestro estado tenemos dos vías posibles. Por ejemplo, contamos con la vía civil, dos figuras muy particulares respecto a esta, y te contamos con la vía penal. Por ejemplo, si hablamos de la vía civil, contamos con una acción que se llama una acción reivindicatoria, que es esto, donde pues lo que tú estás señalando que es tu propiedad y que una persona lo ocupa de manera ilegal. Y por tanto pues solicitas el auxilio de la autoridad judicial, en este caso un juzgado civil, para que intervenga y ordene, si tú logras acreditar que es efectivamente tu propiedad, pues que te regrese la propiedad y la posesión de esta propiedad, ¿no? Eso, por ejemplo, si hablamos de acciones en materia civil. Sin embargo, también en materia penal, por ejemplo, si yo quiero denunciar paralelamente a esto, tenemos el delito de despojo de cosa inmueble, ¿no? Está en el artículo 329 del Código Penal del Estado, en donde pues establece obviamente que se impone una sanción aproximadamente de entre 3 meses a 3 años de prisión a una persona que sin consentimiento pues ocupe un inmueble ajeno, ¿no? Eso claramente tiene que ser a denuncia de la persona que está siendo afectada o lo puede denunciar cualquier otra persona que se entere que alguien está ocupando un bien que no le pertenece, un bien inmueble que no le pertenece. Muy buena pregunta. En realidad aquí es un delito de querella. ¿Qué es esto? O sea, que la persona directamente afectada pues es la que tiene que presentar esta denuncia porque tiene que acreditar evidentemente la propiedad, que es el legítimo propietario de este bien inmueble, ¿no? O sea, si enfrente de mi casa, si al lado de mi casa hay un terreno baldío y yo veo que llegan unas personas, yo no puedo ir a denunciarlo. Claro, efectivamente. De que puedes denunciar, por ejemplo, puedes denunciarlo, sin embargo, el que estaría legitimado para efecto de la acción penal, o sea, de que pueda tener consecuencias penales, es realmente el propietario, ¿no? No pudiera ser, por ejemplo, como un delito que es muy común, el tema de crueldad animal, ¿no? Que no es necesario que seas tú el propietario del ser sintiente para poder denunciar si observas la posible comisión de un delito. En este caso sí se requiere porque tienes que acreditar pues esa misma propiedad, ¿no? Claro. En el otro caso inclusive puede ser que sea el dueño del perrito el que esté maltratándolo, entonces por eso puede ser otra persona. Y no lo asemejo como si los animales fueran cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, por el tema sobre todo de cuando hablamos de que en una tienes que demostrar la titularidad y en otro no es necesario, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, también en materia civil tenemos ciertos interdictos para recuperar la propiedad. Claro, tienen un requisito. ¿Qué son los interdictos? Los interdictos, bueno, claro, son para recuperar la posesión, son unos mecanismos judiciales más rápidos, ¿no? Pero pues para esto necesitas un requisito, que la ocupación no se exceda del año, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente hay diversas circunstancias que vamos a tener que atender
al caso particular. Sin duda, aquí la consecuencia, en el caso que se está volviendo más mediático, es este de Chalco, en el Estado de México, que se está yendo por la vía penal, ¿no? Sí, claro. E incluso entiendo, por lo que, ojo, mi comentario va en lo que trasciende en medios de comunicación, estas personas ya habían sido incluso denunciadas por esa ocupación, ¿no? Sin embargo, pues no se había podido accionar todos los mecanismos penales para pues llegar a una consecuencia jurídica, y es por eso que esta persona, de manera muy desafortunada, pues comete los hechos que cometieron. Sin embargo, pues bueno, ya ha trascendido también que la persona esta de la tercera edad también ya quedó en libertad, porque pues se está esgrimiendo que hubo una legítima defensa en la titularidad del bien. Esto lo comento, esto es lo que trasciende en medios de comunicación. Yo creo que habrá que esperar a ver si hay un comunicado oficial, tanto de la autoridad ministerial como del Poder Judicial del Estado de México, para poder acreditar que esto que se asevera en diversas plataformas digitales y medios de comunicación es cierto o no. Ahí, por ejemplo, ¿cómo funciona, René, el tema de la legítima defensa? Porque, a ver, definitivamente, y se puede ver claro en el video, no estoy dudando de la propiedad de la señora del predio, pero sí se puede ver, por ejemplo, que ella no vive ahí. Ese es el pleito, de hecho, ¿no? Llega la señora, o sea, no estamos hablando de una situación en la que alguien invadió su casa, que es lo que muchos podríamos pensar como legítima defensa, que alguien llega a tu casa y quiere robarte, quiere asaltarte, quiere hacerte daño, y te defiendes para que no te para que no te maten, para que no te roben, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona el tema de la legítima defensa y cómo funcionaría en este caso? Porque también lo que ha salido a partir de esto es que ellos no tenían registro de las armas que estaban portando. Entonces, ¿podemos aludir legítima defensa con armas que obtuvimos de manera ilegal? Porque si no tienes un registro, ¿son ilegales? Sí, claro, y creo que lo planteas muy bien. Aquí, para que se cumplan los requisitos de legítima defensa, tiene que haber una amenaza real e inminente, que se actualice esta amenaza, ¿no? O sea, en el cual el usar la fuerza es el único medio que existe para poder repeler la agresión. Como muy bien comentas, en el contexto de este caso, que además no estamos inventando nada, creo que los videos son muy claros. Son muy claros con respecto a eso. No se actualiza, al menos de lo que advertimos, por ejemplo, una agresión directa de los ocupantes ilegales hacia las personas que iban en el vehículo, que descienden y que tenían las armas. No vemos, o al menos no se advierte, una agresión en la cual el uso de esas armas sea la única manera para repeler una agresión proporcional. Y yo creo que también un tema que tú muy bien señalas, ahí se empezó a debatir en el famoso Twitter, ahora ex jurídico, ¿no? Porque hay una causal que se llama de justicia social. Por ahí hablaban, hay unos abogados ahí en el Estado de México de que, bueno, puede ser que bajo este argumento también se ampare el actuar de la persona de la tercera edad que usó el arma para disparar a estas personas, ¿no? Y que además, lamentablemente, un adolescente pierde la vida. Yo creo que no estamos en esa actualización. ¿Por qué? Porque es muy evidente que la comisión de estos hechos tuvo como principal objetivo privar de la vida, porque uno tiene conocimiento de que si te paras enfrente a otra persona a una corta distancia y pues accionas un arma de fuego, evidentemente, ¿qué va a suceder? Se va a morir. Lo más probable es que le quites la vida. Exactamente. Entonces, tú asumes las consecuencias de tus actos y por lo tanto, pues estamos ante incluso la posibilidad de un homicidio calificado, porque no llegan esas personas por de la nada, sino evidentemente ya llegaban con haber planeado, y tanto así que tenían en su posesión armas, ¿no? Yo creo que las circunstancias son muy desafortunadas. Cuando hablamos de ocupaciones ilegales, lamentablemente siempre se viene a la mente el uso de la fuerza pública, ¿no? Pero recordemos que también desconocemos las circunstancias muchas veces legales de las personas ocupantes. Si ya existía o no, por ejemplo, aquí es muy común en nuestro estado que se den, por ejemplo, tratos de palabra, ¿no? Ocupas mi casa y tú me das un dinero al mes. La verdad es que es bastante común. Ahora recordemos... Para evitar todo lo que tiene que ver con el notario, lo de un depósito, exactamente. Exactamente. Entonces, recordemos que incluso nuestra legislación estatal considera este tipo de acuerdos por palabras común, incluso los asemeja a los acuerdos que se podía tener por un contrato, ¿no? Obviamente, pues va a haber el problema de que no tenemos certeza respecto a las condiciones del trato al que llegan. Claro.
Pero pues bueno, desconocemos esas circunstancias y desafortunadamente creemos que la fuerza pública es el único mecanismo para hacer valer, por ejemplo, el derecho de propiedad. Yo creo que aquí lo que hay que tener en consideración es que hay instrumentos legales y que esos instrumentos sirven en la medida que los utilicemos para el fin que fueron creados. De acuerdo. Entonces estamos hablando que hay vía civil, hay vía penal, existen mecanismos inclusive antes que alguno de estos dos juicios, pero pues tienen sus requisitos y pues valdría la pena que la gente que está en esta situación de que sabe que le están invadiendo un predio, un terreno, una vivienda, se asesore con una persona que sepa de leyes. Exactamente. ¿Cómo cuánto dura esto? Que es muchas veces la preocupación de las personas, ¿no? O sea, ya sea que invadieron mi terreno, mi casa abandonada, o que las personas a las que yo les había rentado mi casa me dejaron de pagar la renta y pues ya quiero que se salgan, o terminó el contrato. ¿Y cuánto tarda en que tú puedas ejecutar, o sea, que vayas y pongas tu denuncia y que los puedan desalojar de tu propiedad? Mire, me parece que haces una excelente pregunta que creo que nos pone en un entredicho entre la espada y la pared, porque desafortunadamente, por ejemplo, en materia penal, los tiempos sí son muy determinados dependiendo a la investigación, dependiendo a cómo pueda avanzar la autoridad investigadora. Pero en materia civil depende mucho de las cargas de los juzgados, ¿no? Entonces, dependiendo evidentemente del juzgado en el que nos encontremos, va a ser la carga de trabajo, y ahí es imposible acotarte, ¿no? Si en unos meses o incluso en años pudiera resolverse. La realidad es que incluso, por ejemplo, recordemos que tiene el derecho de defensa. Claro. Y ante eso puede alargarse incluso la acción. Es muy indeterminado poder fijar un tiempo muy específico para esto, porque sí depende de muchas circunstancias. René, ¿y hay algo que podamos hacer para protegernos de esta situación? Si yo voy a rentar mi casa, muchas veces nos dicen, es que, mira, vamos a hacer una póliza jurídica para que no existan este tipo de situaciones. ¿Realmente sí nos ayudan este tipo de herramientas? Totalmente. Ojo, las inversiones que hacemos para la protección de nuestros bienes tiene que ser justamente un seguro. Lo que estamos gastando no es un gasto más, es una protección a toda la serie de bienes que vamos a tener. Un contrato notariado bajo los términos de la ley no es un gasto, es una inversión para proteger nuestros bienes. Por eso insisto, si vamos a realizar este tipo de actos, más allá de la confianza, primero, bajo la legalidad, sobre todo contratos notariados, contratos que tengan una aparejada legalidad ante una autoridad, y con eso creo que sería más que suficiente para poder iniciar un acto de esta naturaleza.